La jornada de hoy tiene que ver con los desafíos de la matriz energética de cara a un año que pusimos, que es el 2035. Para disertar sobre el tema, tenemos que celebrar también que una persona vinculada a una organización que representa la industria, como el IAPG, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, y otra vinculada, otra persona que representa a una organización vinculada al medio ambiente, como Fundación Vida Silvestre, Carlos Tenides, puedan hacer un trabajo conjunto. Como decía al principio, es totalmente celebrable. La idea justamente de la charla era discutir un poco sobre la matriz energética y, como se mencionaba recién, los desafíos a futuro de ir transformando estas matrices a matrices sustentables. Yo vengo en representación de la Fundación Vida Silvestre, que pone el foco en los temas ambientales, que son muy diversos en relación con los temas energéticos. Y digamos, de lo que voy a hablar es de una de las opciones que apuntan hacia la sustentabilidad y que complementan otras tantas opciones que existen para desarrollar el tema. O sea, en particular voy a hablar del tema desde el lado de la demanda de energía. La primera parte la voy a pasar rápidamente porque tal vez sean conceptos que más o menos se manejan, pero como para ir introduciéndonos en el tema, venimos de la calle, ¿no? Para meternos en temas más de energía. La energía es algo que es un insumo fundamental en la sociedad, no solo por cuestiones físicas de transporte, de producción, etcétera, etcétera, sino también porque se correlaciona fuertemente con aspectos sociales. El nivel de empleo, el nivel de salud, la seguridad alimentaria, etcétera, 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 se correlacionan de alguna manera con el uso de la energía. Entonces, no todo es directamente algo físico, sino que apunta positivamente en otras dimensiones de nuestra existencia. Rápidamente, esta lámina siempre la pongo porque, a pesar de estar desactualizada, nos muestra cómo, a ver si tengo puntero, debe estar en algún lugar. Sí. Esta lámina nos muestra desde el comienzo de la revolución industrial hasta la década del 90 cómo evolucionó el consumo energético y fundamentalmente los hitos tecnológicos que ocurrieron a lo largo del tiempo y que fueron de alguna manera aportando, construyendo a estos niveles de consumo. Y claramente al fin de la Segunda Guerra vemos un quiebre en la tendencia, comienza una época de un uso más intensivo de la energía porque la población crece en ese ritmo, porque tenemos desarrollos tecnológicos que permiten acceder a nuevas fuentes energéticas, por ejemplo las no convencionales de las cuales va a hablar Fernando más adelante, y porque nuestra sociedad se ha vuelto una sociedad más consumista, ¿sí? Progresivamente. En la Argentina este fenómeno, creo yo los que somos más grandes sabemos que yo la identifico con la década del 90. Teníamos otro nivel de consumo antes de la década del 90, luego esto se comienza a disparar de alguna manera y en este momento sociedades o países como la India y como China están entrando, China hace más tiempo, hace más años, pero están viviendo un proceso de transición de sociedades más rurales a sociedades más urbanas, con el impacto que esto tiene en el consumo de energía. Bueno, por supuesto también, y esto lo vamos a ir viendo más adelante, otra cosa para destacar, y se sigue manteniendo, es que la base energética de nuestra sociedad siguen siendo los combustibles fósiles en un porcentaje muy alto, más del 85%. La misma lámina en términos regionales, esto lo voy a pasar rápido, pero simplemente marco cómo China crece en su consumo energético. Esta en rojo es la región de Asia-Pacífico, China, India, Japón, pero los motores del crecimiento son China e India básicamente. Regiones como América del Norte, ¿sí? Acá esta banda azul incluye México también, Estados Unidos y Canadá, y Europa, Eurasia, mantienen sus consumos en los últimos años prácticamente planchados, no crecen a pesar de crecer económicamente. Y acá aparece en verde América Latina y Centroamérica, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, países que son importantes, pero que en términos de magnitud no pesamos en el contexto mundial. La banda negra
es África, menos todavía. Esto es lo mismo que vimos recién. 4 países, esto es de 2013, tampoco es actualizado: China, Estados Unidos, Rusia, India, representan el 50% del consumo energético de todo el planeta. 4 países. Acá aparece la Argentina, a efectos ilustrativos nada más, no tenemos peso a nivel mundial en términos de energía. Y digo que está desactualizada porque en este momento, si no entiendo mal, India ya superó a Rusia en consumo de energía, porque está viviendo esta transición hacia una sociedad más energética. Voy a pasar esto más rápidamente. Cuando partimos de esta matriz y pensamos hacia adelante, digamos, hay distintos elementos que tenemos que tener en consideración a la hora de planificar cómo tenemos que evolucionar o hacia dónde debería apuntar nuestra matriz de energía. En principio, bueno, estamos diciendo que estamos basados en una matriz de combustibles fósiles, que es un recurso no renovable, pero lo cierto es que el agotamiento de estos recursos, y no sé si vos vas a hablar, Fernando, de esto, no es algo inmediato, como se supo decir o se suele decir muchas veces. Pareciera que en poco tiempo nos vamos a quedar sin combustibles. Justamente la evolución tecnológica nos ha ido permitiendo acceder a recursos que antes no eran reservas, ¿sí? que justamente los podemos explotar por la evolución tecnológica. Entonces, realmente esto no es un problema en términos de agotamiento. Puede serlo en otros términos, no de agotamiento. Factores económicos: las distintas opciones compiten económicamente, tienen distintos costos, estos costos van variando con el tiempo, y sobre todo para países que tienen poco desarrollo energético, poblaciones muy grandes sin abastecimiento de energía, como es por ejemplo la India, representa un peso en su PBI muy grande. Seguridad energética: ¿qué riesgo corremos con las matrices que tenemos actualmente de no poder satisfacer nuestra necesidad energética en un futuro? ¿Sí? La Argentina está importando en este momento gas. A futuro, ¿cómo vamos eso es una fuente de riesgo? Podría haber algún conflicto geopolítico, un salto de costos, lo que fuera, y eso nos pone en riesgo. Bueno, es un elemento a corregir. Y por último, los aspectos ambientales, que me voy a focalizar un poquito acá, porque justamente yo represento a una institución ambiental, que son muy diversos y muy conflictivos en general con los temas energéticos, por las magnitudes de los emprendimientos de energía. En principio, temas de contaminación atmosférica causada por monóxidos, partículas, gases que son precursores de la lluvia ácida. Estoy mencionando generalidades, ¿no? A nivel mundial. Problemas con los procesos de mineros, de extracción de carbón, de petróleo, de gas, de uranio, o disposición de los residuos de radioactividad en el caso de los combustibles radioactivos, perjuicios a los cuerpos de agua por accidentes en pozos de extracción en el mar, por accidentes en buques petroleros, alteración de ciclos naturales de los regímenes hidrológicos. Esto es cuando colocamos represas en ríos, no solamente no es lo único que afecta, pero cierto tipo de represas tienen un impacto muy grande en el ambiente. Destrucción de ecosistemas por inundación, represas, contaminación térmica, las grandes centrales termoeléctricas, ya sea que tengan combustibles o utilicen o las termonucleares, necesitan grandes cantidades de agua en sus circuitos de refrigeración para condensar el vapor, y esto genera algunos problemas ambientales también. Y el gran problema que ha emergido y cada vez con más fuerza en los últimos años es el tema del cambio climático, que ha ido imponiéndose en la agenda poco a poco, paso a paso, y en este momento prácticamente domina, diría yo, la atención mundial en temas ambientales, si bien no es el único problema ambiental relacionado con la energía. Esto lo quiero destacar, pero realmente en este momento se asocia prácticamente como el único. Bien. En temas de cambio climático,
tenemos, bueno, obviamente el cambio climático lo que genera es, la base es un cambio en el balance de radiación de la Tierra, ¿no? del calor que libera, pero esta alteración no es una alteración uniforme, hay una elevación promedio de la temperatura del planeta. Sabemos que todos los años estamos batiendo récords de temperatura en el planeta, y el tema es que esta variación no es uniforme. Hay zonas del planeta que se calientan mucho más, los polos, por ejemplo, se cambian los patrones de alta presión, de baja presión, cambia la circulación de los vientos, esto cambia los regímenes de lluvia, etc. Entonces, además de este calentamiento, lo que ocurre es que se cambian estos patrones y tenemos eventos más frecuentes y más intensos, olas de calor, inundaciones, sequías y eventos extremos. Eventos que en Buenos Aires, en Argentina los estamos viviendo. Es un fenómeno que se atribuye al cambio climático, todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Ahora tenemos el huracán en Estados Unidos. Bueno, sabemos, constantemente están emergiendo este tipo de eventos y efectos que no son climáticos específicamente, sino que tienen que ver, por ejemplo, como en este caso, con un cambio en la característica de los océanos, porque el dióxido de carbono, que justamente es inevitable en cualquier proceso de combustión, y nosotros quemamos muchos combustibles para proveernos de energía, se disuelve en el agua del océano y genera ácido carbónico. Entonces, otro efecto no climático, pero sí muy importante, es la acidificación gradual del océano, ¿sí? Lo cual afecta, imagínense ustedes, a toda la base de la cadena trófica y de los alimentos que provienen de los océanos. Bien, tenemos efectos socioeconómicos, voy a acelerar esta parte. Emisiones de la Argentina de gases de efecto invernadero, fundamentalmente del sector energía, es el más importante, aunque tenemos un componente muy fuerte de agricultura y de ganadería, porque tenemos una actividad agrícola ganadera muy importante. También es cierto que la Argentina, en proporción, emite menos desde el sector energía que el promedio mundial, porque usamos combustibles más limpios en nuestra matriz energética, prácticamente no usamos carbón. El carbón, que es un combustible muy sucio y sobre todo gran emisor de dióxido de carbono, es muy usado en Europa, muy usado en Estados Unidos, muy usado en Asia. Y es justamente uno de los combustibles a los cuales se les está exigiendo más rápidamente tratar de que salgan de las matrices del mundo, porque es el que impacta más fuertemente. Bien, temperatura mundial, como está subiendo en promedio en los últimos años, nivel del océano. El océano está subiendo su nivel, ¿por qué? ¿Saben ustedes? De hielo. Bueno, la respuesta que emerge rápidamente es esto, el derretimiento de los hielos. Pero el fenómeno en este momento no es ese. El océano está elevando su nivel por calentamiento del océano, por dilatación térmica. El océano está en unas décimas más caliente, de 8, creo que son 8 décimas, de grado más caliente que lo que estaban los niveles preindustriales, y esto genera que el agua se dilate y que el nivel suba a un ritmo de, en este momento, 3 milímetros por año. Este ritmo parece pequeño, pero dicen ustedes, en 10 años son 3 centímetros, en 20 años son 6 centímetros, y esto es sin prisa, sin pausa, el océano está subiendo, y sí, en un futuro se estima que cuando el sobrecalentamiento sea mayor, el efecto del derretimiento de Groenlandia, los polos, etc., va a tener una contribución importante al aumento del nivel del océano. Y esto es Buenos Aires, o la región de Buenos Aires, hasta el año 2000, pero la tendencia sigue. Fíjense, el promedio de precipitaciones en la región aumentó un 30% en el último siglo, el siglo XX, un 30%. Esta tendencia continúa. Y bueno, seguramente muchos de ustedes conocen la Ruta 7, tal vez no todos, ¿no? La Ruta 7 se quedó cortada
en el año, no sé exactamente, 97, por ahí, en la década del 90, se cortó por la elevación de la laguna La Picasa, quedó tapada durante varios años, se volvió a hacer se hizo una obra para elevarla, lo mismo que el ferrocarril, que es San Martín, que pasa por ahí, al lado derecho. Y acabamos de ver hace unos meses, un par de meses nuevamente, que el pelo del agua de la laguna está al borde o estaba por encima unos centímetros de la ruta 7. Este es un fenómeno que se atribuye desde hace mucho tiempo al cambio climático. ¿Por qué? Porque resulta ser que el patrón de circulación del viento cambió. Entonces, el aire, las masas de aire que entran a esta región están circulando más por sobre, en una longitud mayor por sobre el océano, por lo tanto captan más humedad, y además el océano está más caliente, por lo tanto evapora más. Entonces la suma de estos dos fenómenos hacen que las precipitaciones aumenten tan fuertemente. Para que, a ver si entendemos estas gráficas, la del lado derecho. Para que el clima se estabilice en un nivel de sobrelevación de temperatura promedio de 2 grados centígrados respecto a lo que había en la época cuando comenzó la revolución industrial, los modelos dicen que la cantidad de dióxido de carbono acumulado en la atmósfera, que es esto que vemos acá, esta gráfica que vemos acá, debería mantenerse entre estos dos valores, 450 y 400 partes por millón de dióxido de carbono. Para que esto siga esta trayectoria, las emisiones de dióxido de carbono deberían seguir estas trayectorias. Fíjense ustedes. En donde tenemos un pico de emisiones y deberíamos disminuir las emisiones de dióxido de carbono fuertemente para lograr esta estabilización. Este pico es ahora, es entre el 2015 y el 2020. ¿Qué significa esto? Y esto significa un cambio, piensen ustedes, acabamos de decir que el 85-87% de la matriz energética mundial son combustibles. Significa que tenemos que hacer un cambio drástico en nuestra tecnología, en nuestra sociedad, en nuestra economía, en nuestra cultura. Hay que hacer un cambio drástico. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Bueno, lo que está ocurriendo en este momento es que las emisiones, esto está en otra escala, por supuesto, ¿no? Realmente se están estabilizando. En el sector de energía se están estabilizando. En los últimos años, por acá está el dato, en los últimos 3 años las emisiones se mantienen estables, prácticamente estables, aun cuando la economía mundial creció. ¿Sí? Aun cuando la economía mundial creció un 3%. Quiere decir esto que algo está ocurriendo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo aparentemente es el aumento de las energías renovables por un lado y la migración de combustibles muy sucios como el carbón a gas natural por el otro. Pareciera que esas son las dos componentes fuertes que en este momento están apuntalando este efecto. Ya voy terminando con cambio climático y estamos al tema del uso de la energía. En cambio climático hay 2 áreas de trabajo fundamentalmente. Una es la de mitigación, que tiene que ver con reducción de las emisiones a futuro, y la otra tiene que ver con la adaptación. ¿Qué significa adaptación? Significa como el cambio climático está disparado y no va a desaparecer en las próximas décadas, es un fenómeno que va a seguir evolucionando, tenemos que prepararnos y adaptarnos a esa nueva circunstancia. ¿Sí? Tenemos que nuestras obras de infraestructura, los puertos, las obras en las costas, los canales, etcétera, etcétera, las rutas, los puentes, las obras hidroeléctricas, tienen que estar preparadas para un nuevo. No podemos mirar hacia atrás la estadística climática, sino que tenemos que ver hacia adelante. Ese es el cambio. Bueno, medidas para mitigar, hacer uso racional, que es lo que voy a hablar ahora, usar combustibles más limpios, energías renovables,
bueno, mejorar los sistemas de generación convencionales y detener los procesos de deforestación y reforestar. Los bosques, las selvas son los sumideros del dióxido de carbono, son uno de los sumideros importantes de dióxido de carbono, también están desapareciendo, entonces concurren dos fenómenos, emitimos más y absorbemos menos. Hay que corregir eso, además de cuestiones de biodiversidad, etc. Bueno, energías renovables, no me voy a detener acá. Y ya sí, entrando al tema que nos convoca, fíjense ustedes, esto es un informe, es un escenario de la Agencia Internacional de Energía que dice que, analizando el tema climático, dice, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo hasta este momento con las políticas actuales, las emisiones van a seguir creciendo levemente hacia el 2050. Y para llegar a este escenario de sobrecalentamiento de 2 grados, lo que debería ocurrir es lo que vimos antes, las emisiones deben descender fuertemente. ¿Cómo estimamos, o sea, cuáles son desde el sector energético, cuáles son las opciones que tenemos para lograr esto? Eficiencia energética, renovables, sustitución de combustibles, acá, nuclear, en fin. Este es el menú de opciones. Hay muchos escenarios de este tipo, cada institución tiene blends, mezclas distintas, ¿no? Proporciones distintas, pero más o menos esto es común a todos. Entonces ya me meto en el tema. Perdón, así. Bien. Digamos, lo que yo trato trabajo hace muchos tiempos en temas de eficiencia energética, siempre lo que trato de puntualizar es que el consumo energético no es un fin. Siempre uso la misma analogía, los que ya me escucharon, disculpas, pero nosotros no tomamos nafta, ¿sí? O alguno puede ser que lo haga, pero en general no tomamos nafta ni ponemos los dedos en el enchufe para estar mejor. Nosotros buscamos satisfacer una necesidad, que es la necesidad de cocción de alimentos, de climatización, de transporte, de fuerza motriz, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el fin. Por lo tanto, cuando nosotros repensamos los temas energéticos, no a partir de los combustibles o de las líneas de transmisión, etcétera, etcétera, sino lo pensamos a partir de esto, de este concepto, de este foco, las cosas se reordenan de otra manera. Las soluciones o las políticas que nosotros vamos encontrando toman otro orden, empiezan a ir por otro lado. Y también, entiendo que tenemos una mirada, cuando hablamos del tema energético, que apunta casi automáticamente al tema de la oferta de energía y no al tema de la demanda. No tenemos fuertes políticas, si bien existen, y después vamos a hablar de lo que se está haciendo, pero no hay fuertes políticas del lado de la demanda. Las políticas fuertes son del lado de la oferta y las inversiones fuertes son del lado de la oferta, no del lado de la demanda. Entonces esto es algo que hay que corregir. No solo por cuestiones ambientales, sino por cuestiones económicas. Bien, sectores de consumo hacia donde va a parar la energía. Son los típicos: industria, residencia, comercial y público, transporte, agricultura, energéticos. No sé por qué cuando... No importa. Ahí va. Vamos a ver, esta es la matriz de consumo de energía final por sector de la Argentina del año 2014, pero 2015 es más, que es la última información que existe, más o menos parecida. Me detengo acá para que veamos algunas cosas. El principal sector de consumo es el transporte. Tanto en Argentina como en muchos países del mundo. El principal consumidor de energía es el transporte. Pero fíjense qué interesante, no sé si todos lo saben, a mí siempre me llama la atención. El segundo sector de consumo es el sector residencial, desde hace algunos cuantos años, no el sector industrial. El sector industrial no es ni el primero ni el segundo, es el tercer sector de consumo de la Argentina. Esto cambió en los últimos años. Luego vienen con un consumo menor, comercial y público, agropecuario, no energético.
El consumo de gas natural, que es esta barra oscura, el mayor consumo de gas natural está en el sector residencial, no en el industrial. Y de este gas natural que se consume, la mitad va a parar a la calefacción. En promedio en Argentina, la mitad del gas va a la calefacción de hogares. Por supuesto, en el sector transporte tenemos esta barra verde, que es el diésel. Entonces me voy a meter un poco en algunas definiciones muy simples que nos van a permitir entender mejor el tema del uso de la energía. En principio, algo que yo ya adelanté, la definición de uso final de la energía o servicio energético son equivalentes. Es una prestación provista naturalmente por un dispositivo que utiliza energía para la satisfacción de una necesidad humana. El caso siempre más claro, me parece, y visible, valga la redundancia, es el de la iluminación. Nosotros nos iluminamos, ¿sí? O sea, necesitamos iluminación. Dice acá, provista naturalmente por un dispositivo. Si las instalaciones están bien diseñadas, a veces se puede, a veces no se puede, nosotros podemos apelar a tener un aporte de luz natural importante, sobre todo en las horas de día. Obviamente en la noche necesitamos lámparas eléctricas. Por eso es que está la definición entre natural y artificial de alguna forma, ¿no? Pero entonces los servicios energéticos los acabo de enumerar porque están acá: fuerza motriz, climatización, transporte, conservación de alimentos, hay muchísimos más, ¿no? Cocción. Luego viene el otro elemento, que es el artefacto de uso final. ¿Qué es el artefacto de uso final? Es el aparato que se encarga de convertir el consumo, la energía, digamos, en nuestras casas, la electricidad o el gas natural, se encarga, transforma la fuente energética en el uso final, en luz, por ejemplo, o en calor, o en cocción, o en conservación de alimentos. Y acá me detengo, ¿sí?, en la palabra tecnología, porque existen muchas tecnologías para transformar electricidad, gas o alguna otra fuente en luz, en este caso, digamos, para usarlo de ejemplo. Voy a hacer como hago siempre. Díganme, la voy a hacer cortita, pero 2 o 3 tecnologías que conozcan ustedes distintas para iluminarnos, que usen cualquier tipo de fuente energética. LED. Bueno, llegaron al futuro enseguida, llegaron al presente del futuro. El LED es un principio físico, es un diodo emisor de luz. ¿Qué otro conoce? Incandescente. Es otro principio físico totalmente distinto. Cuando nosotros calentamos un material por encima de los 500 grados, eso, si no se quema antes, empieza a producir luz. Luz roja al principio, y si se sigue calentando, empieza a emitir luz blanca. Incandescencia es el principio físico. Uno más. Lámparas de descarga. Lámparas pueden ser fluorescentes o lámparas de descarga. Otro principio físico. Hay más. Lo voy a hacer para que sea más rápido. Las velas, la combustión emite luz, velas, lámparas, etc. Las luciérnagas, ¿sí? No las usamos comercialmente todavía, pero bioluminiscencia. Y el más importante, el sol. ¿Cómo funciona el sol? Fusión nuclear. No es lo que hacemos en las centrales nucleares, sino el proceso inverso, por decirlo de alguna manera. Fusión nuclear. Fíjese, hay 6, 7 principios rápidamente a los cuales podemos apelar en la memoria, para que nos demuestran que hay muchas formas de obtener el mismo resultado. Y esto pasa en todos los usos finales. Por lo menos hay 3 o 4 alternativas distintas, con principios físicos distintos, que logran el mismo resultado. Entonces, nuestro trabajo es ver dentro, por supuesto, en el caso de la luz no todos son comerciales, ¿no? Como dije con el caso de las luciérnagas, pero dentro de lo que son tecnologías comerciales, ¿cuál es el costo-beneficio de utilizar cada una? Porque cada una tiene un rendimiento, cada una tiene un comportamiento particular y tiene un costo particular.
¿Sí? ¿Saben cuál es el rendimiento de una lámpara incandescente? Sí, 20% dicen acá. Es mucho. Una lámpara incandescente común tiene un rendimiento menor del 10%. Una halógena llega a un 10-12%. Tiene un rendimiento muy bajo. Muy bajo. Una lámpara fluorescente tiene un rendimiento del 40%. Un LED tiene en este momento un rendimiento de casi el doble de una lámpara fluorescente. Entonces fíjense las diferencias. La lámpara incandescente produce calor fundamentalmente y como efecto secundario luz. Bien, algunos conceptos que tienen que ver también con el uso de energía. Hay dos conceptos importantes, básicos, que son el uso racional y el uso eficiente. Cuando hablamos de eficiencia energética, normalmente se dice uso racional y eficiente de la energía. La parte racional de uso racional tiene que ver con el comportamiento frente a las instalaciones, que básicamente los podemos resumir en tres elementos. Primero, el control del encendido y apagado de las instalaciones, usarlas cuando hace falta. Muy básico, pero muy poco, pero se hace muy poco. Básico, pero no común. Los niveles de los servicios energéticos. Por ejemplo, llevar el nivel de calefacción o de refrigeración a un valor no exagerado. Refrigerar en verano a 24 grados, no a 22 o a 20. Calefaccionar en invierno a 20 grados, 22 grados, no a 27. ¿Sí? Nivel del servicio. Hay muchos ejemplos en los automóviles con el tema de la velocidad. Bueno. Y después cuestiones de mantenimiento. Y la otra parte, la parte de eficiencia energética, el uso eficiente de la energía, se relaciona con la cuestión tecnológica, con la tecnología que utilizo para hacer la conversión al servicio. Los dos aspectos son importantes. Yo puedo apagar las luces incandescentes que tengo en un ambiente cuando no las uso, o puedo cambiar las luces incandescentes y poner LEDs, o puedo apagar los LEDs cuando no se usan. Y puedo. O sea, son tres opciones. Obviamente la mejor es la última, apelar a todo. Y en general en los análisis que hacemos de estudiar instalaciones, la proporción del ahorro es equivalente a lo que podemos lograr por tecnología que lo que podemos lograr por uso racional, por comportamiento. No es una cuestión estrictamente tecnológica. Si bien lo más cómodo es la tecnología, porque una vez que yo cambié la lamparita, bueno, listo, ya la cambié y es así. ¿Está? Bueno, rápidamente, opciones para intervenir y para reducir la demanda. Diseño óptimo de sistemas. Un sistema puede ser un sistema de iluminación, puede ser un proceso industrial, un edificio es un sistema, una ciudad, una urbe, un conglomerado urbano es un sistema que se diseña, se planifica y se construye. Si nosotros incluimos principios energéticos en el diseño de los sistemas, vamos a poder lograr ahorros importantes. Una vez que el sistema fue construido, después es más difícil intervenir y modificarlo. Si yo construí una ciudad, bueno, ya está. Construir un edificio mal orientado, con poca aislación, con mal diseño, lo puedo intervenir, puedo hacer algo para corregirlo, pero siempre va a ser el efecto menor que si lo hubiese hecho bien de principio. Tecnología, ya lo acabo de mencionar, utilización adecuada de las instalaciones, el uso racional, mantenimiento y la dimensión humana. Que la dimensión humana tiene que ver con justamente la capacitación, la concientización, la información que reciben los usuarios de energía. Y cuestiones culturales también. Otro ejemplo que suelo mencionar es en Japón, en verano está prohibido en las oficinas públicas que se asista con camisa y corbata. ¿Por qué? Porque si es así, tienen que poner 1 o 2 grados más bajo el acondicionamiento de aire y eso es un consumo energético mayor. La gente, bueno, es una cuestión cultural, tenemos que tener camisa y corbata porque es un símbolo de lo que fuera,
Y luego está el marco legal y regulatorio. Las normas, las leyes, etcétera, también influyen en la forma en que consumimos energía, si no contemplan hacer un uso racional. Algunos ejemplos muy rápidos. En el caso de sistemas, bueno, ciudades, ¿no? La arquitectura tradicional, hace 150, 200 años, las casas se tenían que hacer bien, porque si no se construían bien, eran muy incómodas en el invierno o en el verano. En este momento nuestras casas, estoy generalizando, son de mala calidad térmica o muy mala calidad térmica, pero como tenemos el subsidio del caño de gas o del cable de energía de electricidad, podemos subsidiar el tema del diseño con equipos de calefacción o acondicionamiento de aire. Pero son malos térmicamente. Antes no podían ser. Esta foto me gusta, Buenos Aires, esto. ¿Cuál es el edificio más viejo? El de la derecha, obviamente. Fíjese, tiene 2 plantas. Este le sigue 1, 2, 3 plantas. El más nuevo a estrenar, fíjense, 1, 2, 3, 4 plantas, y no sé si acá hay 1 o 1 y media, no, bueno, pongamos 4 plantas, donde antes se construían 2. Esto tiene que ver con cuestiones climáticas y de diseño, de confort. Bueno, principios ambientales en la construcción. Los arquitectos, en la arquitectura hay muchos elementos para manejar esto, no lo voy a desarrollar, pero estos principios se conocen. Tecnologías eficientes. Como les dije antes, los motores, lámparas, heladeras, televisores, computadoras, casas, ventanas, puertas, automóviles, grifos. Hay de todo eficiente. Hay líneas eficientes para todos los artefactos de uso final, con diferencias de consumo muy apreciables. Esto lo voy a saltear un poco. Cuando intervenimos en un sistema, hay muchos elementos que tener en cuenta, no solamente el motor. En este caso es un sistema, una bomba accionada por un motor eléctrico, ¿no? Está la bomba, acá hay 2 tanques de agua, una cañería, una válvula, muy importante, muy grande, que yo diría que los gobiernos, esto piensen, empezó en el gobierno anterior, estoy hablando de 2006, no han explotado como, ni siquiera como modo de, digamos, como algo positivo que han hecho, ¿no? Porque esto tuvo un efecto muy fuerte, que se está continuando, pero también venimos como medio lento con esto. Estuvimos lentos, ahora vamos a ver qué es lo que está pasando. Bien, voy a avanzar un poco más. Nosotros en información, en otro rubro que dar información al público, voy a hacer propaganda de la fundación, tenemos una página web que en realidad está asociada a una página internacional que se llama top10argentina.org, que les muestra a ustedes los equipos eficientes en refrigeradores, acondicionadores, calefones, y acá falta una categoría más que es lavarropas, en el mercado argentino. O sea, ustedes entran a esta página, se van a comprar una heladera y dicen, a ver, tienen, acá está esta heladera, tienen la marca, no lo voy a decir, tienen el modelo, y tienen datos técnicos y el precio y el costo de la vida útil. Y hemos agregado ahora, bueno, acondicionadores de aire, solo están los equipos eficientes, los ineficientes no están en la página. O sea, de los 300 modelos de heladeras, hay 15, 20 nada más, los más eficientes. Esto es Chile, pero acá ya está funcionando. Nosotros, si ustedes quieren comprar la heladera online, se meten en el lugar de compra online y le aparecen todos los negocios donde se vende ese modelo de heladera y el precio actualizado cada 24 horas. Les puedo asegurar que hay diferencias de precio muy importantes entre los retailers. O sea, lo que busca esta herramienta es que la gente compre y aceitar el mecanismo de productos eficientes, que los compren online si pueden, porque si van al negocio el vendedor los va a llevar por otro lado. O se llevan 10 planchas o se llevan otro modelo de heladera con cuestiones comerciales, bueno, etc. 2 minutos, ok, vamos terminando. En fin, el tema de eficiencia energética es un tema
puede evaluarse como si fuese un yacimiento energético. Es equivalente. Ahorrar energía es equivalente a producir energía. Uno acerca la oferta a la demanda, el otro la demanda a la oferta, pero el movimiento relativo es el mismo. Entonces podemos evaluar el potencial que tenemos en eficiencia energética y es muy grande. En estudios que se han hecho, que hizo la Agencia Internacional de Energía, el último que tengo acá es del 2011, en 11 países distintos, Canadá, Corea, China, que es el gran consumidor del planeta, Japón, Tailandia, Unión Europea y otros países, decía que las políticas en eficiencia que ellos vienen ya implementando desde hace más de 20 años, están produciendo en este momento una cantidad de energía que es mayor, un ahorro energético que es mayor que la principal fuente de energía, que en este caso para estos países es el petróleo. No es menor, no es cosmético, la eficiencia no es cosmética. Bueno, tenemos hechos escenarios, acá trajimos 5 ejemplares de escenarios hechos al 2030, en donde evaluamos cómo sería la situación de Argentina si aplicamos fuertemente políticas de eficiencia energética, en iluminación, en heladeras, ya voy terminando. Bueno, ahorros del 25%. Allá hay ahorros, esta parte del ahorro que se está obteniendo, porque como les digo, se están haciendo acciones de eficiencia energética en Argentina a un costo muy bajo. Ahorrar energía es más barato que producirla, por lo menos un orden de magnitud. Y les voy a decir qué es lo que está pasando en Argentina y con esto termino. Primero, en realidad, en la nueva gestión, desde el punto de vista ambiental y del uso eficiente de energía y de renovables, ha habido un paso adelante, claramente. Primero se crearon el Ministerio de Ambiente y se creó el Ministerio de Energía, o sea, se elevaron de categoría. Antes eran secretarías. Bueno, dentro del Ministerio de Energía se crearon las subsecretarías de ahorro y eficiencia energética y de energías renovables. Esto ha sido un salto jerárquico y en recursos humanos también. Porque donde antes trabajaban 5 personas, ahora trabajan 50. Y esto es literal, no es una exageración. Ha habido un avance en la cantidad de recursos humanos muy importante. Desde el año 2006 tenemos un sistema de etiquetado funcionando, un sistema que no solo implica pegar una etiqueta, sino que hay laboratorios detrás que tuvieron que construirse para hacer los ensayos específicos de cada tipo de producto. Hay 2 o 3 laboratorios por producto. En los escenarios energéticos del 2030, y es algo que ya se ha incluido en el Ministerio de Energía, hay una componente de reducción de la demanda, hay un escenario de eficiencia energética, y además el país ha adquirido compromisos internacionales en este tema del Acuerdo de París por Cambio Climático de reducción de emisiones respecto a lo tendencial del 18% incondicionalmente y 35% condicionalmente. O sea que se están haciendo un montón de cosas, estamos avanzando, pero la observación no es suficiente. No es suficiente lo que se está haciendo. Realmente es difícil la posición en este momento nuestra porque vemos que se están haciendo un montón de cosas, pero que falta mucho. Y que la asimetría entre la oferta, la planificación, las inversiones que se hacen del lado de la oferta de energía son muchísimo mayores que lo que se está invirtiendo en uso racional. Y eso hay que corregirlo. Creo que llegué a tiempo. Bueno, muchas gracias. Y a modo de resumen, yo vengo del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. El instituto es el Instituto Técnico de los Hidrocarburos, o sea, es un instituto que este año cumplió 60 años, que no es quizás tan conocido, porque ustedes saben que la industria del petróleo y del gas tampoco es de las que más gravitan en el escenario. Para decirlo en criollo, es una industria bastante cerrada, bastante misteriosa para mucha gente, con poco contacto con la comunidad en general. Esto es así. Y el instituto, que es muy prestigioso a nivel mundial, quizás de los 2 o 3 más prestigiosos del mundo, y que este año cumplió 60 años, bueno, seguramente para la mayoría pasa inadvertido. La cuestión es que el instituto tiene de socias a prácticamente todo el universo de empresas
ligadas a la industria de los hidrocarburos, desde la gran operadora como es YPF hasta pasando por empresas de transporte de gas, las distribuidoras de gas, la pequeña pyme que quizás fabrica algún tipo de insumo para la industria. Y después tiene, esos son 160 empresas aproximadamente, y alrededor de entre 700, depende del año, hay 1000 socios personales que son quizás gente de la industria que se retiró, quizás abogados especializados en medio ambiente. Y el instituto funciona por comisiones, donde las empresas mandan sus representantes: comisión de exploración y producción, comisión de transporte de gas, comisión de refino. Un poco ha sido el vocero de la industria en la comunidad, una voz pequeña, digamos, por esto que les digo, es una industria que ha sido siempre bastante cerrada. Y hace unos años, hace unos 4 o 5 años, cuando se venía todo lo de vaca muerta y los hidrocarburos no convencionales y el fracking y la fractura hidráulica y demás, estaba también el lío con ¿se acuerdan? La minería y Famatina. Y bueno, algunas empresas dijeron, che, estamos a las puertas de lo que puede llegar a ser un conflicto para la industria, no nos dejemos estar, como le pasó a la minería a nivel comunicación, salgamos a comunicar. Así que entre todas esas comisiones se armó una de comunicación de hidrocarburos no convencionales que yo coordino. El problema es que hicimos un montón de contenidos, aunamos mensajes, etcétera, etcétera, trabajo largo de contar, pero cuando salíamos a dar charlas, que nos empezaron a solicitar en universidades, consejos deliberantes y demás, descubríamos que veníamos a hablar de fractura hidráulica a gente que prácticamente no tiene la menor idea del tema energético. Entonces, ¿por qué le voy a explicar? Tengo que ir a hacer fracking en una formación generadora, y todo esto ¿para qué? O sea, quizás los movimientos ambientalistas los venden como un nuevo negocio de las petroleras, lo descontextualizan. Entendimos que era necesario empezar a educar sobre energía, entonces fuimos un paso atrás, seguimos haciendo todo el trabajo en no convencionales cuando nos lo piden, pero estamos haciendo todo un trabajo de educación en lo que es energía. Un poco lo que vamos a ver es parte de eso. Yo voy a arrancar yendo un poco más atrás que Carlos, porque Carlos les contó recién sobre el uso responsable y eficiente de la energía, sobre el impacto en el medio ambiente que tiene producir, pero también usar energía. A veces nos olvidamos que el impacto mayor es el uso de la energía, no solo la producción. Y vamos a hacer un repaso un poco para ver de qué se trata esto de la energía, que es un tema que nos atraviesa todo el tiempo, todos los días, pero en general no pensamos nunca en el tema de la energía más que cuando nos llega la factura de gas o de luz. No es como la comida, que también nos atraviesa, estamos todo el día pensando qué vamos a comer. La energía, uno está acostumbrado a enchufar algo, que haya electricidad, etcétera, etcétera. Se corta la luz, bueno, es una tragedia, ¿no? Pero vamos a ver un poco ese tema, cómo se abastece la Argentina, el mundo y otros países de energía, y qué desafíos tenemos para los próximos años. Porque, como saben, energía necesitamos todos los días, a toda hora, ¿no? Así que no me voy a quedar en esto, Carlos ya habló de cómo nos atraviesa la energía y demás. Lo que sí, hay un par de cosas que son importantes. Producir energía, desde el punto de vista nuestro, implica tomar formas de la energía que están presentes en la naturaleza, en el universo, y transformarlas o usarlas directamente para nuestro propio provecho. Podemos quemar gas, podemos quemar leña, podemos convertir esas fuentes en electricidad, ¿no es cierto? Bueno, y usarlas para nuestro provecho. Algunas fuentes sabemos muy bien son renovables, hay una cantidad finita, otras son no renovables, perdón, hay una cantidad finita, las otras son renovables porque no se agotan, su disponibilidad es infinita. Las transformaciones implican pérdidas de energía. Habló Carlos de eficiencia energética y cómo, digamos, siempre cuando hay una transformación de energía hay una pérdida, no porque la energía se pierde para nuestro punto de vista, ¿no es cierto? Y, por supuesto, producir energía y utilizarla, como decíamos, implica impactos ambientales en mayor o menor medida siempre. Dos conceptos muy rápidos antes de arrancar, que son estos. Muchos los tienen, pero lo repasamos. Energía primaria, hablamos de energía primaria cuando son formas que tomamos de la naturaleza tal como están. Tenemos un barril de petróleo crudo, o el gas natural, o la leña. Y hablamos de energía secundaria cuando la hemos transformado para convertirla en formas energéticas más eficientes dependiendo de los usos que le demos, ¿no? Este barril de crudo lo podemos refinar y transformar en combustible para automóviles, para camiones, para aviones, para barcos, o transformar sus derivados en energía eléctrica, o en coque, que es carbón de petróleo, sino carbón de leña. Energía primaria y secundaria. El otro concepto importante a tener en cuenta es
la generación termoeléctrica. ¿Por qué? Porque una de las formas de energía más importantes para nosotros es la electricidad que hay que fabricar de alguna forma, y el mundo, nuestro país y el mundo en general, el día de hoy la fabrican como quemando algo, generando calor, ese calor calienta, vamos a hacer un poco simples, ¿no? Una gran pava de agua, digamos, con ese agua caliente genero vapor a altas temperaturas que me van a mover una turbina, que me va a mover un generador y genero la electricidad. Entonces quemo algo, puede ser gas natural, puede ser algún derivado del petróleo, puede ser carbón mineral, puede ser combustible nuclear, ahora lo vamos a ver. Caliento agua, genero vapor, muevo una turbina y termino generando electricidad. Es la forma más habitual hoy día, ¿sí?, de generar electricidad. Bien, rápidamente, repaso. Fuentes no renovables dijimos que son finitas, pero al mismo tiempo son, en nuestro estado tecnológico, las más eficientes hoy. De hecho, cuando aparecen fuertemente los hidrocarburos en escena, resultan tan eficientes, el salto en calidad de vida es tan grande, que la sociedad se termina amoldando a esa fuente de energía. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar de fuente de energía hoy? Porque realmente tienen ventajas comparativas en cuanto a eficiencia muy altas. Ahora, tienen otros problemas. En el caso de los fósiles, cuando los usamos generamos gases de invernadero. Ya lo hemos visto con Carlos, estamos impactando en la atmósfera, en el medio ambiente y demás. No es un dato menor. La producción tiene que ser responsable. Puedo contaminar fuentes de agua, puedo generar, en fin, derrames, tierra y demás. O sea, la producción, el transporte tiene que ser responsable. Bueno, ejemplos: carbón, petróleo, gas natural, energía nuclear. Uno de los mensajes que les quiero dejar de todo esto, más allá de lo que veamos, es la complejidad que tiene este tema. Yo voy al colegio de mis hijas y lo que veo es aerogeneradores contra pingüinos empetrolados, ¿no? Y es una visión muy naif de la temática. Nosotros creemos que es muchísimo más compleja. Y el carbón, por ejemplo, nos da un ejemplo de esto, ¿no? Fíjense, el carbón es muy eficiente como recurso energético, carbón mineral, por supuesto, ¿no? Tremendamente eficiente, es el combustible de la revolución industrial, sigue hoy teniendo un papel importantísimo en la matriz energética. Claro, es negativo, ¿no? Produce grandes emisiones de gases de invernadero, es el más sucio de todos, pero fíjense, es uno de los más económicos. Me permite el carbón que más gente, más población acceda a la energía, formas de acceso que de otra forma quizás esa gente no accedería. Y el no acceso a la energía, vamos a ver que tiene un impacto brutal también en el medio ambiente. Por ahí no en emisiones de invernadero, sí, pero tiene otro tipo de impactos. Entonces, digamos, el carbón sin duda es malo desde nuestro punto de vista, es muy sucio, pero al mismo tiempo me permite quizás impactos que no son menores que las emisiones, y que ahora lo vamos a ver, aparte de la calidad de vida de mucha gente. Esa es parte de la complejidad del problema. ¿Estoy a favor del carbón? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es un tema complejo. Ni yo ni el instituto tenemos muchas respuestas, tenemos más preguntas que respuestas, por lo tanto espero que salgan más confundidos de lo que llegaron. Como les decía, el petróleo produce un salto en calidad de vida fenomenal, porque tiene un montón de ventajas incluso sobre el carbón, emiten menos sus derivados y demás, pero también tiene cuestiones que son inconvenientes o impactos y demás. Produce emisiones de gases de invernadero, hay que producirlo responsablemente, hay que transportarlo. Tenemos grandes tragedias ambientales, el Exxon Valdez, transporte de petróleo. Después tenemos que refinarlo, una refinería también tiene una serie de impactos ambientales, es todo un proceso, etc. Con lo cual, beneficio, pero también tiene su costo, su riesgo, ¿sí? Es una industria sumamente segura, pero también tiene riesgos que se trabaja en su mitigación, los riesgos existen. El gas natural, que es la estrella del momento en lo que hace a combustibles fósiles, porque sin duda es el más limpio, emite entre 3 y 5 veces menos gases de invernadero que el carbón, mucho más limpio que el carbón, sin embargo también emite, estoy generando la combustión de algo. Es maleable, se puede transportar en grandes cantidades porque lo enfrío y entonces lo licúo, ¿sí? Pero, como les digo, la ventaja es que es el más limpio de los fósiles, la desventaja es que sigue siendo un combustible fósil, ¿no es cierto? La energía nuclear, esta es muy interesante, tiene una horrible prensa. En el caso del instituto, nuestra posición es que todas las fuentes de energía son valiosas, digamos, para una matriz sustentable.
las emisiones, digamos, ¿qué estoy haciendo ahí? Bueno, estoy rompiendo un isótopo radioactivo, en este caso del uranio. Digamos, al romperlo, la energía que une los componentes de ese átomo se libera, es una energía muy importante, genero calor, caliento la pava, parece mentira, pero después de toda la reacción nuclear, que es extremadamente compleja, lo que hago es generar vapor para mover una turbina que me mueve un generador. El principio sigue siendo el mismo. Pero produce residuos altamente tóxicos y realmente peligrosos. Los controles son tremendos, yo he recorrido Atucha 1 y Atucha 2. Los residuos son pocos, son peligrosos, pero hay que decirlo, son pocos. Más o menos en un piletón del tamaño de esto, un poquitito más, se acumulan todos los residuos de toda la historia de la Atucha 1, han guardados ahí. Por lo cual, bueno, 40 años produciendo energía eléctrica y todo el residuo, si bien peligroso, en un piletón. Bueno, cada uno tendrá su posición respecto de esto. Algún día se reciclarán, algún día sí, no, hoy todavía no conviene económicamente y demás. Esto genera Boca River, ¿no? La verdad es que si todo funciona bien y en general funciona bien, la emisión de esto es vapor de agua. No emite gases de invernadero, es altamente eficiente. Es una de las formas de energía más eficiente con este detalle, ¿no? El riesgo de un accidente nuclear muy bajo. Realmente hay casi 500 centrales nucleares funcionando en el mundo y recordamos 2 accidentes que han tenido sus impactos y lo que les cuento de los residuos. Pocos, pero muy, digamos, riesgosos. Hay que manejarlo con mucho cuidado. Nosotros tenemos 3 centrales, Atucha 1 y 2, que están acá cerquita. A veces nos olvidamos, pero tenemos acá 80 kilómetros. Y Embalse, que está en Córdoba, hay en carpeta la construcción de 2 o 3 más. Y ahora sí, un repaso por las renovables. Las renovables son las estrellas del momento, porque básicamente porque son infinitas y no generan emisiones. No todas, algunas sí, pero en general no generan emisiones de gases de invernadero. El problema es que todavía no son tan eficientes a nivel energético y tienen algunas cuestiones. No las podemos acumular todavía, aunque se está trabajando en eso masivamente. Entonces el despacho es realmente difícil de prever. Si yo tengo un bidón de nafta, lo uso cuando yo quiero, o una garrafa de gas, y sé que voy a tener una cantidad de energía en el momento que quiera. En el caso de la eólica especialmente, bueno, no tengo viento, no tengo, poco viento tengo poco, mucho viento quizás tengo que frenarlo, más de 80 km por hora, porque se rompen los aerogeneradores. Bueno, me genera un componente de inestabilidad en el sistema que me impide, ¿sí?, que pueda abastecer en la teoría todo el sistema de esto por ahora. No está la tecnología porque no se puede acumular masivamente. Pero además son muy bajos los factores de carga. Ustedes saben que cuando yo instalo un generador eléctrico, por ejemplo una termoeléctrica, una planta nuclear, esa planta va a generar electricidad y va a tener una potencia. Yo le llamo potencia instalada. Por ejemplo, no sé, Yacyretá, que es una mega represa, representa creo que 3.100 megawatts de potencia instalada. Argentina tiene unos 33.000, 34.000 megawatts de potencia instalada. Una planta termoeléctrica que genera electricidad a partir del gas y demás puede tener 300, 500 megawatts de potencia instalada. Ahora, después eso tiene lo que llamamos un factor de carga, que es, bueno, ese es el ideal, pero ¿cuánto voy a generar? Porque esa planta, de acuerdo a sus características, va a salir de servicio porque se va a romper una turbina o tiene un mantenimiento o no tengo el insumo todo el tiempo. Bueno, cada generador eléctrico tiene un factor de planta. Una termoeléctrica puede tener un factor de planta de 70-80% respecto del ideal, una nuclear más de un 90%. La eólica, en Argentina, que tiene vientos excepcionales, tiene un factor de planta del 40% en las zonas de mejores vientos. Son factores bajos. Tengo que instalar mucha potencia para generar el 40% de esa energía. Y la fotovoltaica anda por el 15%. Entonces, todas estas cuestiones tecnológicas, que seguramente con el tiempo se irán resolviendo, pero no hoy todavía, y la energía hay que generarla hoy también, representan esos desafíos complejos. Fíjense, la renovable más importante del momento es la hidroeléctrica. Bueno, no emite gases de invernadero, pero nadie diría que poner un paredón en un río y generar un agua artificial y demás no tiene impactos ambientales. No emite gases a la atmósfera, pero las grandes hidroeléctricas modifican completamente la ecología de un río. Entonces, lo tiene. ¿Pongo esto? ¿No lo pongo? Otra vez Boca River, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el costo? No es lo mismo inundar una zona de alto valor ecológico, bueno,
está en la discusión y hace parte de la complejidad de este problema. Nada es perfecto, todo tiene sus pros y sus contras y cada uno tiene que ir viendo y analizando e informarse, ¿no? Para ver la complejidad que tiene este tema. Hablamos de lo que es fotovoltaica, hablamos de lo que, bueno, esto es solar térmica, pero es algo más chico, como no tengo mucho tiempo lo voy a pasar. Eólica, más o menos les conté cuáles son los problemas de la fotovoltaica y la eólica, son excelentes soluciones, pero limitadas. O sea, no es que yo voy a reemplazar hoy toda la matriz energética por esta fuente, ¿sí? Como a veces es la creencia generalizada. Hoy son un complemento. Nosotros en el instituto decimos no es esto contra esto, es esto y esto, por las necesidades energéticas que tenemos. La quema de biomasa, me voy a detener un segundo nada más, es más que nada, más allá de que hay trabajos muy buenos y muy serios para aprovechar residuos orgánicos, por ejemplo en la zona de Calilegua, en el ingenio Ledesma, se aprovechan los residuos de la caña para generar electricidad y demás. Cuando hablemos de biomasa vamos a estar hablando más que nada de la fuente de energía de la pobreza. Aquel que no tiene acceso a la energía en forma de electricidad, gas natural y demás, bueno, quema lo que tiene, generalmente carbón de leña, ¿sí? Entonces cuando veamos biomasa vamos a estar hablando de formas de la energía en general de la pobreza. Está el tema de los biocombustibles, no me voy a detener ahora porque si no vamos a estar bastante tiempo, y esta, la última de las renovables que les mostramos, es la geotérmica. La geotérmica, ¿qué hace? Aprovecha el calor interno de la corteza terrestre cuando tenemos zonas volcánicas generalmente, ¿sí? En Argentina hemos tenido la experiencia en Copahue, noroeste de Neuquén, en la cordillera. Entre el 95 y el 2000 funcionó una planta piloto, generaba electricidad, 0,85 megawatts de potencia instalada, y calefacción para hoteles y calles allí en Copahue. La verdad es que en 2000 el estado de corrosión de todas las cañerías era tan alto, porque lo que sale de ahí abajo no es agua Villavicencio precisamente, que tuvieron que frenarla. Igual hay proyectos para reflotarla y agrandarla, y hay creo que un proyecto de una segunda. Pero bueno, es otra forma, sí genera gases de efecto invernadero. En el caso de la de Copahue se capturaban y se catalizaban, o sea, había como un segundo proceso para que esos gases no fuesen tan dañinos. Bien, concepto importantísimo, matriz energética, no sé si todos lo tienen más o menos claro, normalmente se ilustran en formas de gráficos de tortas. Lo que vamos a ver con la matriz energética es cómo está balanceado, con qué fuentes de energía se abastece una región en un tiempo dado, ¿sí? Para ser más preciso, miren, por ejemplo, esta es la matriz energética del planeta, del mundo. ¿Qué nos dice esta matriz? Creo que, o sea, la fuente es de 2017, el dato creo que es de 2015. Quiere decir que en ese año el mundo se abasteció de energía en un 81% de combustibles fósiles. Fíjense cómo los combustibles fósiles, por su eficiencia en cuanto a energía, son los que dominan la matriz. Fíjense, la mitad son hidrocarburos, de la energía que ha movido el mundo en 2015, y esta matriz va a ser casi igual este año. Pero fíjense cuánto carbón. Hablábamos del carbón como un combustible muy sucio, combustible de revolución industrial y demás. Bueno, todavía entre un cuarto y un tercio de la energía que mueve al mundo es el carbón mineral, que parezca mentira. Después, el cuarto restante, o el 20% restante, lo tenemos dividido en biomasa, dijimos es el combustible de la pobreza, ¿sí? De la gente que generalmente no tiene acceso a otra forma de energía. Y tenemos, sí, cerca de un 5% nuclear, hidroeléctrica 2,4, 3%, va variando de acuerdo al año. Y en renovables, que separamos de la hidroeléctrica y de la biomasa, ponemos todo lo que es eólica, fotovoltaica. Como verán, es muy incipiente todavía, solamente el 1,3%, ahí hay un enorme potencial. Ahora fíjense que dice Naciones Unidas, tiene varios escenarios, este es un intermedio, son parecidos, al año 2040, más o menos de acá 20 y pico de años. La matriz no cambia tanto, pero tiene algunas cuestiones interesantes. El carbono y el petróleo, que son los que más gases de invernadero emiten, los vemos en baja respecto a lo que es la matriz actual, y una subida del gas natural que es más limpio. Esta es una buena noticia. Vemos un importantísimo aumento de lo que son fotovoltaica y eólica, más que nada. Muy chiquitito nuclear, más o menos se mantiene igual. Pero esto es lo importante, por lo menos desde el punto de vista del instituto, tenemos que ir a esto, a un aumento de las renovables y al gas natural como energía de transición.
ya que vamos a tener que usar fósiles, como veremos después, según el punto de vista del instituto, pero también de muchas instituciones, usar gas natural en lo posible, reducir las emisiones de carbono. Por supuesto que estos porcentajes, son números relativos. La matriz en 2040, la cantidad de energía en términos cuantitativos, esto representa muchísimo más energía generada a partir del gas natural, a partir del carbón y a partir del petróleo. Hay mucha más población. Y queremos hacer una diferencia con lo que es. Esto que vimos es la matriz energética primaria. Otra cosa es la matriz de generación eléctrica. O sea, la de generación eléctrica es qué ingrediente, qué fuente es su sello para generar electricidad. Lo separamos porque realmente es una fuente importantísima de energía para nosotros. Entonces, fíjense, si yo veo el mundo, bueno, la hidroeléctrica, que es la celeste, tiene un peso relativamente bajo, un 2,4%. Si yo veo solo cómo generó el mundo electricidad, solo cómo se generó la electricidad, miren cómo cambia la importancia de la hidroeléctrica. Porque acá está la calefacción con gas, la cocina con gas, acá no. Acá solo cómo generé electricidad. Miren el carbón. Si yo tengo un 28% de carbón en la matriz primaria, bueno, sin embargo el mundo generó un poco menos de la mitad de su energía eléctrica con carbón. Miren qué importante es el carbón todavía. Como estamos tirando gases de invernadero a la atmósfera. Y yo quería mostrarles algunas matrices de distintos países para ver cómo los países se arreglan con los recursos que tienen disponibles, con las políticas que puedan generar su abastecimiento de energía a una población muy sedienta. Primero les muestro Estados Unidos. Estados Unidos se parece mucho a la matriz energética mundial, es la típica matriz de un país desarrollado, ¿sí? Industrializado, con un componente altísimo de combustibles fósiles. Miren cuánto carbón. Un componente nuclear importante en Estados Unidos también. Estados Unidos es uno de los países que más ha reducido sus emisiones, si no el que más, de gases de invernadero a la atmósfera, aunque yo creo irresponsablemente no ha refrendado el protocolo de Kioto. ¿Por qué? Porque a partir de la explotación de los recursos no convencionales, concretamente el shale gas, ellos han ido reemplazando el carbón por el gas natural. Y esto produjo una baja tremenda en sus emisiones. No porque haya que darle el premio Nobel a los verdes, sino por una cuestión económica de recursos. Tienen el recurso, económicamente convino, y ese fue el efecto. Fíjense qué complejo. Los tipos que no refrendaron el protocolo de Kioto terminaron sin querer siendo uno de los que más bajaron las emisiones, ¿no? Algo que en aquel momento nadie imaginaba. Pero es una matriz típica de un país desarrollado e industrializado. Ahora miren China. Esta matriz, que genera siempre algún rumor y alguna risa, es una matriz muy sucia, ¿no? Entre comillas. Muchísimo carbón. Ahora, esta matriz, no nos veamos tanto, porque en realidad nos está interpelando a todos nosotros. Porque ¿quién va a dejar esta tarde, por ejemplo, de comprar desde hoy un producto chino porque se enteró que esta es la matriz de China? Nadie, porque es más barato. Y parte de la razón de que los productos chinos sean más baratos es esta. Entonces, lo que quiero decir es, a veces vemos estas cosas como algo lejano, che, pero los chinos, qué mala onda. No, ellos van a seguir exportando productos baratos y teniendo éxito en buena parte porque los fabrican así y porque nosotros se los compramos. No es un llamado a un boicot a los productos chinos, de ninguna manera, porque los vamos a seguir comprando. Pero la idea es, esto nos interpela a nosotros también, no es un problema de los chinos nada más. Y el mar del planeta es uno solo. Quiero decir, es una temática tremendamente compleja. Les dije, no tengo. Arabia Saudita. Bueno, gas y petróleo. Lógicamente, yo en Arabia hago así, sale gas, sale petróleo. Y los tipos se abastecen de eso, digamos. Es difícil que hagan un gran parque fotovoltaico que tienen buena radiación solar, ya tienen resuelto el problema de la energía. Generalmente los países resuelven su abastecimiento energético con lo que tienen, ¿sí? Más allá de algunas políticas que generan ciertos efectos, como vamos a ver en la próxima matriz. Francia es un país que en los años 70, cuando fue la gran crisis del petróleo, dijo no podemos, a bloquearlos de seguridad energética, no podemos seguir dependiendo de un recurso que no tenemos acá. Y de que a los árabes se les ocurra esto y de que el petróleo suba, hay que hacer un trabajo para bajar la dependencia de combustibles fósiles. Ya vimos que todos los países tienen cerca de un 80% de dependencia de combustibles fósiles. ¿Qué hacemos? Bueno, ellos echaron mano a la energía nuclear. Nosotros tenemos 3 plantas nucleares, Francia tiene 54. ¿Sí? Y miren lo que lograron.
efectivamente redujeron su dependencia de los fósiles, pero los fósiles son tan fuertes que aún así el 45% siguen siendo combustibles fósiles en Francia. El 45% es nuclear. Esta es la matriz primaria. Si yo veo la matriz de generación eléctrica, o sea, cómo los franceses generan electricidad, bueno, la nuclear implica el 80% de su generación eléctrica. Es un gran trabajo para liberarse de los combustibles fósiles. Está bien que la nuclear tampoco tiene buena prensa, pero quiero decir, acá una política y estos fueron sus efectos, ¿no? Cada uno tendrá su opinión sobre lo que han hecho los franceses. Islandia es irrelevante a nivel mundial si se quiere, pero a nosotros nos interesa que es realmente el único ejemplo que hemos encontrado de un país con una matriz realmente renovable. ¿Sí? Esto es eólica fotovoltaica, no. Esto es geotermia, básicamente geotermia y energía hidroeléctrica. Pero claro, a ver, los islandeses son 300.000. Viven arriba de un montón de volcanes, no tienen industria. Digo, si le pusiéramos a Islandia la industria de Taiwán, seguramente la matriz sería distinta. Bueno, hay que aplaudirlos, esto es un gran trabajo, pero también porque hay determinadas condiciones que son las que les digo, poquísima población que vive arriba de un montón de volcanes sin industria pesada y demás. Pero nos interesaba ver el caso, a veces se dice, no, Alemania es una matriz renovable, después vamos a ver. Este es el hablamos del no acceso a la energía. Haití, 77% de los haitianos consumen, utiliza biomasa, carbón de leña. En Haití es carbón de leña. Miren la foto de la frontera entre Haití y República Dominicana. La frontera es el dibujo perfecto, es así la frontera. De un lado bosques, del otro lado nos queda una palmera. Que los haitianos quemaron todo. Y no solo quemaron todo, como no hay nada más acá, ahora hay un mercado negro de carbón de leña de Dominicana a Haití, y por lo tanto hay toda una alerta en República Dominicana. Este es el costo del no acceso a la energía. La pregunta es, ¿sería mejor que los tipos generaran electricidad quemando carbón y tuvieran los bosques? No sé, yo no lo sé, pero quiero decir, el tema es tremendamente complejo y atraviesa lo social, lo económico, lo geográfico, los recursos. Si no es simplemente este contra este, es un tema de una enorme complejidad. Es el no acceso a la energía, lo veríamos en un montón de países de África, este problema, ¿sí? Brasil lo pusimos por vecino nomás, para que se vea, es una matriz que tiene una altísima dependencia del petróleo. Brasil tiene petróleo, no tiene gas, lo importa básicamente de Bolivia, o tiene muy poco. Un componente hidroeléctrico enorme. Brasil tiene serios problemas de abastecimiento energético cuando hay sequía, ¿sí? Por ese enorme componente hidroeléctrico, un componente grande de quema de biomasa. Y Uruguay lo pusimos porque en varias de estas charlas la gente me dice, ¿qué pasa con Uruguay que es todo eólico? Bueno, no. Uruguay no es todo eólico. El 45% de la matriz uruguaya es derivado del petróleo que lo compra, porque Uruguay no tiene hidrocarburos, los está buscando pero no tiene. Está haciendo algunos pozos ahora en el interior. El año pasado hizo un pozo frente a las costas de Punta del Este, sin que se entere Mirta, por supuesto, a 200 kilómetros en el talud continental, que es récord mundial de perfil de agua. Cuando yo hago un pozo offshore, hay un concepto que es el perfil de agua, o sea, desde la superficie del mar hasta el lecho marino, ¿cuánto hay? Los pozos offshore de Argentina, que están en Tierra del Fuego, tienen unos 60-80 metros de perfil de agua. El pozo que se hizo en Uruguay, 3.200 metros, 3 kilómetros y pico de mar antes de llegar al lecho. Lo hizo Total, creo que con Exxon y con ANCAP. 100 y pico millones de dólares. ¿Cuánto petróleo encontraron? Nada. Importantísimo componente de quema de biomasa, pero claro, la eólica es el 1,3% en Uruguay, ¿sí? Las renovables. Que si me quedo solo en la generación eléctrica se va al 5,6%, y es un gran trabajo. Lo que quiero decir es, no hay misterio acá ni magia. Las matrices nos dicen realmente lo que pasa en el mundo, ¿sí? Se genera el mito del Uruguay eólico, pero no es así. Han hecho un gran trabajo y creo que ahora puede ser un poquito más, incluso porque ya tiene un par de años, pero el mundo todavía depende de estas fuentes fósiles, lo cual nos obliga a ser muchísimo más responsables. ¿Qué pasa con la Argentina? Fíjense, esta es nuestra matriz. Es una matriz muy especial, no hay muchas parecidas en el mundo. Tenemos una altísima dependencia de los hidrocarburos, casi un 90%, más alta la dependencia de hidrocarburos que el grueso de los países. Sin embargo,
El 50% de nuestra matriz es gas natural. Debe ser una de las matrices más limpias. ¿Porque somos muy verdes? No, porque se dio así. Carbón prácticamente no tenemos, es un carbón de no muy buena calidad. Sí usamos mucho derivado del petróleo, pero fíjense que somos un país gasífero. Si viéramos la matriz de Rusia, por ejemplo, con todo lo que implica Rusia, veríamos una matriz parecida, la mitad gas, pero el 20% es carbón. Claramente no es una matriz tan limpia como la nuestra. Ahora, toda esta maravilla de limpieza respecto a lo que hay, no es un término relativo, de nuestra matriz se choca con la alta dependencia de los hidrocarburos. Nosotros desde el instituto consideramos que una matriz robusta es una matriz diversificada. Y claramente esta no es una matriz robusta. Depende de un solo insumo y estamos en algunos problemas con este insumo. Fíjense la producción de petróleo de los últimos años en Argentina, llegó a un pico a mediados de los 90 y empezó a declinar. Y esta es la producción de gas, que también llega a un pico un poco después, empieza a declinar. Esta colita, tómenla con pinzas, después podemos ver qué es, pero nuestros recursos hidrocarburíferos están declinando. Y esto es, primero que nada, geología. Si viéramos las curvas de Estados Unidos, que tienen otro sistema de precio desregulado, propiedad de los hidrocarburos, que es privada, no de la provincia, veríamos lo mismo. ¿Sí? Geología. Dijimos, es un recurso finito, es un sifón de soda que primero sale fuerte y después se va debilitando. ¿Sí? Lo que tenemos aquí es básicamente dos cosas. Un yacimiento muy importante que se puso en producción el año pasado, en Tierra del Fuego, convencional, y los recursos no convencionales, vaca muerta, del que todos escucharon, pero que es un recurso que lo tenemos, pero es muy caro y requiere realmente políticas de Estado para poder desarrollarlo, ¿no? Pero básicamente el concepto es que nuestros principales insumos energéticos, el 90% está declinando. ¿Cuál es la situación hoy en la Argentina a nivel hidrocarburos? Desde el famoso pozo número 2 de Comodoro Rivadavia del 13 de diciembre de 1907 por la tarde, el pozo descubridor de petróleo de la Argentina, se hicieron casi 70.000 pozos. De esos 70.000, si sacamos los exploratorios, los que están abandonados, los que están en reserva, etcétera, etcétera, hoy están produciendo cerca de 25.000 estos de petróleo y agua. O sea que en Argentina estamos produciendo muchísima más agua que petróleo. Aún así, todavía nos autoabastecemos, nos alcanza para autoabastecer. Esto tiene que ver también con que cerca del 40% de los pozos están en lo que llamamos recuperación secundaria. Cuando los pozos ya se empiezan a agotar, se utilizan técnicas para poder sacar lo que no se sacó al principio. Son más caras, hay que reinyectar el agua que sale para mantener la presión y barrer de alguna forma con todo ese petróleo que no salió primero. Los grandes yacimientos están en recuperación secundaria. Fíjense, prácticamente 90% agua son los cortes de agua de nuestros pozos, pero aún así nos autoabastecemos. Y con el gas estamos más jorobados, es nuestro principal recurso y estamos importando más o menos un 20%. Nuestro gas, estas son las cuencas productivas de la Argentina, tenemos muchas cuencas sedimentarias, pero las que están en producción son estas, ¿sí? La mayor parte del gas viene de acá, que es la cuenca neuquina, cerca del 60%, un cuarto del gas viene de Tierra del Fuego, ¿sí? Y el sur de Santa Cruz. Piensen cuando prenden la hornalla que a veces el gas que viajó 2000 y pico de kilómetros por caño, ¿no? Y esta cuenca, que es la cuenca histórica, Golfo de San Jorge, cuenca petrolera, que no tenía gas o no había gas, bueno, estos últimos años empezó a crecer el abastecimiento de gas de esta cuenca, estamos en un 12%. El resto, cuenca cuyana nada, y la cuenca del noroeste en 6%, ya es casi irrelevante y en declive. Son cosas muy complicadas. Miren lo que ha pasado con el gas. Digo el gas porque es nuestro principal insumo y el insumo que quisiéramos utilizar, ¿sí? Porque aparte es el más limpio y demás. Nosotros en 2004 ya importábamos gas de Bolivia, en vez de estar la importación de Bolivia, entrar por gasoducto, pero en 2010 empezamos a importar también gas licuado, en barco, ¿sí? Hoy estamos importando un 20% del gas, este es el gas que consumimos, esto es lo que producimos, esto es lo que importamos. En verde de Bolivia, en rojo, los principales, hay muchas procedencias del gas, las principales son Trinidad y Tobago, Qatar y Nigeria. Esos barcos llegan a los puertos regasificadores de Escobar y de Puerto Rosales, cerca de Bahía Blanca. Esta baja en el consumo no es
digamos, lo que hay acá que no está graficado es una demanda insatisfecha. Cuando se corta el gas a las industrias porque hay mucho consumo, bueno, es lo que falta de acá. No teníamos, ¿sí? Pero, como verán, estamos en un problema, porque quizás este año la economía anduvo más o menos y el consumo no creció tanto, pero en la medida que la economía arranque de nuevo, este consumo se va a agrandar y nuestra producción no está creciendo demasiado, ¿sí? Entonces, estamos en un problema. La pregunta es qué hacer. No me voy a extender en esto. Lo primero es uso responsable y eficiente de la energía. Es la fuente de energía más limpia, más eficiente, más barata. Hay muchos estudios, muchos trabajos. Quizás podría ahorrarse hasta un 20% en el consumo por persona con las políticas adecuadas. No me voy a extender porque Carlos habló sobradamente de este tema. Y después, sí, esto desde lo que es la demanda, ¿no?, que habló Carlos. Yo desde la oferta me voy a detener. Entonces tenemos emprendimientos hidroeléctricos a distintas escalas, ¿sí?, en carpeta. Se van a construir, no lo sabemos todavía. Nucleares, tenemos por lo menos 3 más. Atucha 3, está ahí. Cuando uno va a Atucha 2, al lado está el lugarcito donde en realidad se interrumpió la construcción, pero se estaba por arrancar. La de Río Negro, que ahora Berentinet, el gobernador que estaba tan entusiasmado, perdió las elecciones y dijo no, acá no se va a hacer, pero el gobierno dice que bueno, se hará en otro lado, no sabemos. Una que está prevista en Formosa, no sabemos. ¿Perdón? Le falta el CARE. Sí, puede ser. Falta una. Hay una que está al lado de Atucha 1. Sí, es más. Pero entiendo que no es no tiene tanta potencia. No, tiene 50 millones. Por eso es pequeña, digamos, en lo que hace a. Bien, después tenemos, sí, este gobierno ha puesto mucho énfasis en lo que es renovables. Hay alto potencial de recursos renovables en Argentina que tenemos que aprovechar. El programa Renovar lleva hechas un par de licitaciones por 2.400 megawatts y ahora acaban de abrir una tercera de 1.200. A ver, otra vez, los factores de carga son bajos. No es lo mismo 2.400, 1.200 de una termoeléctrica o de una nuclear y demás, o de una hidroeléctrica, que de las renovables. Y el otro tema que tenemos es que, para que ustedes más o menos se imaginen, Argentina de año a año, a un crecimiento del 3% anual, necesita unos 1.000 a 1.300 megawatts nuevos de potencia instalada para abastecer los picos. Hoy es un día relativamente templado, no tenemos un pico, pero los días de mucho frío y mucho calor tenemos que estar en condiciones de abastecerlos. 1.000 a 1.300 megawatts, ¿sí?, de potencia instalada nueva por año. Bueno, es todo un desafío, ¿sí? Miren de lo que estamos hablando acá. No es mucho. Para que se den una idea, qué sé yo, Salto Grande, que es una obra faraónica con un impacto ambiental terrible, debe ser de unos 1.800, 1.900 megawatts de potencia instalada. Las termoeléctricas tienen 300, 500 megawatts. O sea, es una carrera que hay que seguir y no es nada fácil, ¿no? Y después tenemos, sí, en lo que es termoeléctrica, si uno ve, no lo traje hoy, pero si ve el gráfico de cómo Argentina ha ido enfrentando el crecimiento de la demanda eléctrica, de que básicamente en base a termoeléctrica. Implica quemar gas, básicamente, derivados del petróleo cuando no hay más gas, generalmente en invierno. Bien, esto nos lleva, y ya falta poquito, a lo que son los escenarios. O sea, bueno, si tenemos que trazar a 2035, ¿cómo va a ser nuestra matriz? ¿Qué tenemos? ¿Con qué la podemos enfrentar y demás? Bueno, hace un par de años se constituyó la plataforma de escenarios energéticos y se convocó a varias instituciones de mucho prestigio, entre ellas Vida Silvestre, a presentar sus escenarios energéticos, ¿sí? Este de Vida Silvestre están, bueno, la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la Argentina, la Asociación de Grandes Usuarios, hay una alianza con la UIA, el Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía, la Cámara Argentina de Energías Renovables, el Grupo de Energía y Ambiente de la Universidad de Buenos Aires, todas ellas muy prestigiosas que hicieron sus escenarios. En todos vemos un importante papel de los hidrocarburos para 2035, un importante crecimiento, en algunas más, en otras menos, de las renovables, lo cual implica mayor potencia instalada por los factores de carga. Particularmente la de los verdes es la que a mí más dudas me da, porque en realidad para mí aparta ciertos inconvenientes tecnológicos, más una expresión de deseo parecería que un ejercicio, ¿no? Pero el resto me parecen todas muy buenas.
está la fuente, si se quedan con la presentación, esto está en internet y se explica el porqué de cada escenario, pero en todas vemos que vamos a necesitar mucha más renovable y también mucho hidrocarburo. El IAPG tiene la propia, se las explico, es una más, digamos. Estaría bueno que lo contrasten también con los otros trabajos porque todos tienen sus fundamentos, ¿no? Lo que nosotros vemos es que hoy es un poquito más, esto se hizo en 2014, tenemos unos 33.000 megawatts de potencia instalada, tendríamos que estar en 72.500 a 2035. El ejercicio se hizo imaginando que se construyen todas las más de 20 represas que hay en carpeta. Les aclaro que algunas son nombres nada más, no tienen ni factibilidad, pero imaginemos que las construyen. Las 3 nucleares que todavía están en carpeta, tardamos 30 años en hacer Atucha 2, pero imaginamos que en menos de 20 años hacemos otras 3. Imaginemos que reducimos por políticas de uso racional y eficiente de la energía un 12% el consumo, y aún así lo que nos dice es que, digamos, esto que es la generación termoeléctrica, que la imaginamos a gas, que pasa en términos relativos del 60% al 50%, ¿sí? Baja en términos relativos, pero en términos cuantitativos vamos a estar necesitando el doble de potencia instalada termoeléctrica de hoy. Esto quiere decir que si pongo, me queda un componente importantísimo, paso del 0,6% de generación, esto es generación eléctrica, nada más, de renovables, eólica y fotovoltaica, las multiplico prácticamente por 30 en términos relativos y las llevo al 15-16%, algo que han logrado hasta ahora muy poquitos países en el mundo. Si lograra todo eso, igual necesitaría instalar el doble de potencia termoeléctrica, casi el doble de consumo de gas. Fíjense, en generación eléctrica dijimos, estaríamos pasando de 60 millones de metros cúbicos día a 100 millones de metros cúbicos día, y en matriz primaria, si le sumo la calefacción, la cocina, el parque automotor de GNL, de GNC, etc., estaríamos pasando de 120 a 180 millones de metros cúbicos día, depende de los picos, a 200, 280 con picos de 300 millones. Más allá del número fino, lo que les estoy diciendo es que por más esfuerzo que hagamos y que hay que hacerlo en apostar a las renovables, digamos, llegando al límite de lo que nos imaginamos que se puede llegar, en construir las represas, más allá de las discusiones ambientales que haya, ¿no? Acá no entran esas discusiones en este escenario, en construir las nucleares y demás, vamos a necesitar muchísimo más gas, el doble o más, estar produciendo para 2035. Un recurso que está cayendo. Lo que nosotros sí tenemos son los recursos no convencionales, vaca muerta y otras formaciones shale, pero esos recursos son más costosos, o sea, no son tan atractivos, por lo menos hoy, para las petroleras, para las multinacionales. Realmente ellos prefieren sacar gas de lugares donde reconocen el potencial de vaca muerta, pero al día de hoy prefieren sacar gas de otros lados, porque no es tan atractivo por una cuestión de costos. Entonces, la buena noticia es que el recurso lo tenemos. La mala es que es complejo en términos económicos poder desarrollar esa formación. Yo les dije que tenía preguntas, no respuestas, y acá un par de conclusiones. La primera, y este es el punto de vista del instituto, ¿no? Más allá de lo que cada uno pueda sacar como conclusión. Nosotros creemos que las energías fósiles en los próximos años, las próximas décadas van a seguir siendo protagonistas, que es la única manera, creemos, de asegurarnos el abastecimiento para los años venideros, ¿no? Creemos que entonces tenemos que recurrir a estas acciones. Primero, conocer a fondo los impactos ambientales. Si quemamos fósiles, esto cualquier forma tiene impactos ambientales, pero los fósiles tienen las suyas y por lo tanto trabajar en la mitigación. Conocer a fondo los eventuales impactos sociales. A ver, de esto nunca se habla, pero ustedes saben que en las localidades petroleras los precios suben porque los sueldos petroleros son más altos. Bueno, por supuesto que genera un montón de beneficios económicos la actividad, pero hay gente que no es alcanzada por esos beneficios. Un empleado público neuquino que le aumenta el alquiler no es ninguna buena noticia, digamos. Por supuesto que la provincia se mueve y demás y se desarrolla vaca muerta, pero bueno, hay que conocer estos impactos sociales. Yo estoy usando esta electricidad que por ahí se genera con gas, pero por ahí, allá donde estoy haciendo el pozo, vive gente que no tiene muchas ganas que le hagan un pozo de gas al lado. No son impactos sociales. Quizás estoy trabajando en un área de una comunidad originaria.
y está todo bien y tienen su personería jurídica y tienen su título comunitario y la petrolera le paga un montón de plata de regalías sin ningún conflicto. Pero esa entrada de plata genera conflicto en esa comunidad y se divide. Y al otro día llego y me dicen, no, porque de acá para acá ahora somos la comunidad no sé qué. Bueno, digo, son impactos sociales que hay que conocer también y hay que mitigar, ¿sí? Como los impactos ambientales. Apuntar al gas natural como energía fósil de transición. Si voy a quemar fósiles, que sea gas natural, en lo posible, que es la que menos emite a la atmósfera. Favorecer la participación de las fuentes renovables en la matriz. Bueno, en esto creemos que el gobierno está haciendo las cosas bien, digamos, hay un interés en apostar a las renovables. Reducir al mínimo posible el no acceso a la energía, por una cuestión de calidad de vida de la población primero, y porque vimos que también tiene efectos devastadores en el medio ambiente, y políticas de uso racional, mejor dicho, responsable y eficiente de la energía. Los últimos dos slides son un poco el mensaje de esto que va hacia la complejidad. Esto me llegó hace 2-3 años. Fíjense, este es el discurso ambiental simplista, el que pulula por todos lados. Potencia instalada en Argentina, en ese momento eran 29.500 megawatts, hoy son 33.900, pero sí hay renovables muy poquito, fósil, nuclear, etc. Alemania, potencia instalada 33.730, solo eólica. Más que toda la potencia instalada en Argentina tienen los alemanes en eólica. Hoy es mucho más, hoy es 52.000. Bueno, lo primero que uno dice es, che, estos alemanes, qué genio, la verdad, son alemanes. ¿Por qué no los imitamos? Y esa es la conclusión equivocada porque uno no se aproxima a la complejidad del tema. Pero hagamos el ejercicio de aproximarnos a esa complejidad de ver las matrices energéticas. Fíjense, la de Argentina ya la vimos. Miren la de Alemania. Alemania tiene 20,5 de gas natural, 32% son derivados del petróleo, 25% carbón. Miren todo el carbón que quema Alemania. Fíjense, toda esa eólica, más la fotovoltaica que ahí no estaba, 2,8% nada más de la matriz primaria. Claro, Alemania es el motor industrial de Europa, no lo voy a... Entonces, es engañoso la otra forma de contarme el cuentito, ¿sí? Ahora, si pienso solo en... Esta es la matriz primaria. Si pienso solo en generación eléctrica, bueno, el 9,13 de la generación eléctrica de Alemania es eólica. Y yo me saco el sombrero y los aplaudo y hoy creo que anda por el 11. Pero el 46% es carbón. El 46% de la generación eléctrica de Alemania es carbón. Y ellos realmente tienen todo un trabajo fantástico de desarrollo de las renovables con redes que se invierten y demás. Pero es tan complejo que cuando vieron el accidente de Fukushima se asustaron, le exigieron al gobierno cerrar las centrales nucleares, que lo está haciendo. Entonces, esto que se está achicando, ¿con qué lo reemplaza? Bueno, con esto todo lo que puede, pero tiene un límite por ahora. Gas natural hay que comprárselo a los rusos. No, los rusos no. Tienen un poco de shale gas, no, que el fracking. Perfecto, están haciendo unos pozos, pruebas y van a sacar conclusiones. ¿Saben lo que están haciendo? Están ampliando el carbón. Entonces, en esta diapositiva, los alemanes son unos genios, unos maestros de los verdes, y lo son, porque el desarrollo renovable es fantástico, pero me quedo con la idea equivocada de que yo entonces esto puedo reemplazar esto, y fíjense realmente cuál es el problema que tiene Alemania. No solo tiene este problema, sino que está ampliando su matriz de carbón. ¿Está bien? ¿Está mal que hubiese hecho cada uno? No lo sé. Lo que les quiero decir es que es un problema enormemente complejo, apasionante. A nosotros en el instituto nos apasiona y queremos transmitirle a la comunidad la complejidad que tiene para no terminar. Si no, yo voy, es más que nada todo para que cuando voy a dar charlas sobre fracking digan, no, porque hay que cerrar los pozos y poner aerogeneradores. Bueno, queríamos explicarles primero esto. A ver, pongámoslo en contexto, no es tan simple, ¿no? Pero bueno, eso es un poco, no sé si tienen alguna pregunta. Voy a hacer una pregunta porque por lo que yo escuchaba siempre es que Argentina se fue quedando sin los recursos porque no se invertía en exploración, y usted dice que se están agotando, que es otra cosa. Bueno, a ver, es cierto que políticamente, vamos acá, hubo problemas con los temas de exploración y demás, pero no es esperable, si uno habla con los geólogos, hacer grandes descubrimientos. O sea, en todo lo que son recursos convencionales, que sería la verdad lo más lindo que nos podría pasar en términos de recursos, reservas y demás, realmente nadie espera hacer ya grandes descubrimientos. Digo porque había una crítica sobre el gobierno anterior que
como que dilapidó todos los recursos y no se invirtió. A ver, el instituto no se mete en eso en temas de política. Lo personal, yo creo que esto fueron políticas que se ven acá. O sea, quizás tardaron, no lo sé, pero en algún momento, esto fíjense que coincide con la estatización de la mayoría accionaria de YPF. Ustedes se acuerdan que hubo todo un revivir de YPF y toda una apuesta más que nada a lo que eran recursos no convencionales. Ahí hay políticas de Estado, claramente. ¿Por qué? Porque consideren que esto así, esto es convencional. Esa colita, ahí están los no convencionales, pero para que los no convencionales me generen esto, yo tengo que tener políticas de Estado X. Tenés que empezar antes. ¿Puedo agregar algo? Sí. Toda la curva de caída fue con un precio del petróleo casi el doble de lo que es ahora. Absolutamente. O sea, subida con un precio del Exactamente. petróleo de la mitad de lo que era antes. Exactamente, acá no teníamos el petróleo a 40 dólares. Estaba haciendo. Por eso, quiero decir, el principal problema de esto es geológico. Acá, cuando hablamos de recursos no renovables, acá se ve claramente, y lo veíamos, por eso les decía, en las curvas de Estados Unidos lo veríamos igual. Estados Unidos ha pegado una revertida así por el shale gas, pero lo que es convencional. Quiero recordarles que acá también está el shale gas, pero también está el TAI gas. Bueno, nosotros exportamos petróleo que no podemos refinar. Sí, ¿no? pero eso es un problema de infraestructura de refinerías. Pero eso sí te En entiendo. términos totales podemos considerar que nos autoabastecemos. Déjenme decirles esto, convencional y no convencional, rápidamente, la diferencia es la permeabilidad de la roca donde está el recurso. O sea, el petróleo y el gas son los mismos, lo que me cambia es la permeabilidad. Si yo hago un pozo con una formación permeable, me resulta relativamente sencillo, digámoslo así, traer todo ese recurso porque los fluidos pueden viajar por adentro de la roca. Cuando no hay permeabilidad, los recursos están, pero aislados en poros, y yo no los puedo traer. Entonces, tengo dos tipos de recursos no convencionales, el TAI gas y el shale gas. ¿Cuál es la diferencia? El shale es totalmente impermeable, permeabilidad cero, y es la roca en donde el petróleo y el gas se forman. O sea, yo los voy a buscar a la cocina. Yo antes los iba a buscar a un lugar permeable a donde todo ese petróleo y gas que se formó ahí había migrado. Bueno, ahora lo tengo que ir a buscar a la cocina. Es la roca generadora. Pero el TAI gas, que también es un no convencional, es de muy baja permeabilidad, aunque no totalmente impermeable, y no es roca generadora. O sea, son arenas compactas con muy poca permeabilidad que recibieron básicamente el gas del shale. Esa es la diferencia. Cuando yo hablo de no convencionales en el Alto Valle del Río Negro, no es Vaca Muerta. En el Alto Valle del Río Negro es una formación que se llama Las Lajas Inferior, que está 800 metros más abajo que Vaca Muerta. O sea que el TAI es un intermedio entre el convencional y En permeabilidad, en términos de permeabilidad. Por lo tanto, en las operaciones de fractura, ¿qué hace la fractura hidráulica? Me genera los caminos, la permeabilidad, para poder recuperar ese recurso. No es tan importante la escala. O sea, yo hago fractura hidráulica en Argentina desde los 50, en convencional. Pero con 2-3 camioncitos bombeadores es suficiente. Un shale en Vaca Muerta necesito 20 camiones bombeadores. O sea, son otras magnitudes de escala. Y el TAI es intermedio, más parecido al convencional. ¿Dónde se explota hoy el TAI? En el Alto Valle del Río Negro y en la zona de Vista Alegre, más que nada, que es un poquito, que conoce la geografía neuquina, unos kilómetros al norte de la ciudad de Neuquén. También hay TAI en la zona de Loma La Lata, que era nuestro gran yacimiento convencional. ¿Sí? Pero sí, ahí hay geología y algo de política, pero primero que nada geología. Por el lado entonces de ustedes, ¿no? Profundizar sobre el fracking. Nosotros, por lo menos la visión del instituto es que el único, o sea, tenemos mucho convencional todavía, esto es un montón, digamos, pero realmente está en declino y esos declinos, las curvas suelen ir cada vez más en picada. Entonces, lo que vemos es que tenemos un recurso formidable, pero en estas formaciones, tanto en las TAI y más que nada en las shale. Para que vos te des una idea de la magnitud, en el 77 se descubre Loma La Lata, ¿sí? En el centro de Neuquén. Loma La Lata es el gran yacimiento de gas que tuvo la Argentina. Esa matriz gasífera que vimos que tiene la Argentina tiene mucho que ver con Loma La Lata. O sea, se dijo, bueno, listo, hay gas para siempre, ya está. Esto es una cosa fenomenal. 11 billones de pies cúbicos de gas de reserva, una cosa monstruosa. Bueno, 11 billones de pies cúbicos. ¿Cuánto es el recurso? No son reservas, ¿cuánto es el recurso de Vaca Muerta? Estimado 308.
O sea, 30 lomas de la lata. Imagínense si encontráramos una loma de la lata nuevo hoy, para descorchar champán. Bueno, ahí puede que haya, aunque haya la mitad de esos 30 lomas de la lata, haya 15, es fenomenal. Pero después está el Taigás, solo el Taigás de la zona de Vista Alegre y de la zona del Alto Valle de Río Negro son cerca de 50 millones de cúbicos. O sea, hay mucho gas. El problema es que hay que sacarlo.